Buenas tardes y bienvenidos al foro Liderazgo en la Era Digital. Aunque no existe una receta mágica que garantice la supervivencia de las empresas, la pandemia puso de presente la necesidad imperiosa de contar con una estrategia digital exitosa. La cuestión de fondo es cómo lograrlo. Si bien la tecnología informática existe desde hace décadas, la transformación digital es un concepto que apareció en la década de los 90 con el Internet convencional que usamos todos a diario y cambió la forma en que trabajamos, compramos, viajamos, nos educamos, se emprende y obviamente se hace empresa. No sobrevivirá el más grande ni el más rápido, sino el que más rápido se adapta a la transformación digital. Es una frase que ya era válida antes de la crisis sanitaria, pero que la pandemia acentuó como tendencia. Y aunque la tecnología está hoy al alcance de cualquier empresa grande, pequeña o mediana, 7 de cada 10 procesos de transformación digital fracasan en el mundo, según la consultora McKinsey. Las razones son diversas, pero la mayoría tiene que ver con fallas en el liderazgo del proceso y la gestión del cambio en las organizaciones y no con la tecnología en sí. Es decir, no es un tema de fierros. Mi nombre es Narciso de la Hoz, director editorial de la revista Gerente, y para discutir el papel de los líderes en la era digital y su rol en la transformación digital, hoy están con nosotros 3 expertos. Voy a presentarlos. Ellos son Fernando Silvestre, que es líder de la operación andina norte de Neoris. Bajo su conducción ha logrado triplicar la operación de esta compañía en Colombia y expandir su base de clientes hasta Ecuador y Centroamérica. Desde 2011 se unió al equipo desde que se unió a Neoris en 2011, ha participado en distintas áreas dentro de la compañía: business support, marketing, recursos humanos y ventas a nivel regional. Fernando tiene un título de marketing y un máster en gestión de servicios de TI de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Bienvenido, Fernando. También está con nosotros Luis Alfonso Nieto Ramos, que es director de la práctica de Foundational Solutions en Neoris para Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Luis Alfonso tiene un máster en transformación digital y desarrollo de negocios. Él es ingeniero industrial, consultor en innovación, certificado además en Design Thinking y especialista en gerencia de proyectos ágiles, entre otras cuestiones. Tiene más de 15 años de experiencia en posicionamiento e implantaciones de proyectos de innovación, tecnología y procesos de transformación de negocios. Ahí vemos su perfil. Y también está con nosotros, finalmente, Néstor Javier Villamil Prieto, que es líder, cabeza de un área que se llama Digital Delivery Center Andina Norte de Neoris. Es ingeniero de sistemas con especialización en gerencia, ha liderado equipos de alto desempeño y ha estado dedicado a la investigación de innovación en los procesos de negocio, especialmente en las áreas de transformación digital. Bienvenidos y, bueno, un gusto tenerlos con nosotros hoy en este foro, a los 3. Y para entrar en materia quisiera lanzarles una inquietud inicial y es la siguiente. Es decir, se dice que la pandemia aceleró el proceso de transformación digital de las empresas en el país y en el mundo, pero quisiera saber qué tan cierto es eso. ¿Cuál es su percepción de lo que ocurrió en Colombia durante ese periodo, Fernando? Bueno, buenas tardes, Narciso, y a todos. Es interesante porque hacías mención al estudio de McKinsey, en el que se define, digamos, de alguna manera el éxito o el fracaso y se busca medir qué tanto realmente se puede prosperar cuando hay inversiones en tecnología, y no hablo solo de inversiones de dinero, sino se moviliza la organización. Yo creo que, digamos, trabajando con diversas empresas de múltiples sectores en el país, hemos visto que, digamos, muchas compañías han hecho una especie de maestría acelerada, de curso acelerado de todo este mundo digital, principalmente por necesidad, ¿no? Hay un meme que da vueltas por allí y ya está bastante famoso hace un tiempo, que habla de que el mayor motor de la transformación digital no ha sido ni la voluntad del directorio de la compañía o del presidente o del CFO o del CIO, ¿no? Sino que la necesidad de la pandemia nos ha llevado a actuar de manera más rápida. Nosotros lo que hemos visto es que durante el primer trimestre, o sea, post-COVID, o sea, el que coincidió casi con el segundo trimestre del año pasado, al principio había una fuerte parálisis por análisis, ¿no? Básicamente las compañías estaban muy cautelosas
y había un golpe muy duro en los ingresos en la mayoría de los sectores que hacía que esa cautela sea mucho más alta. Pero a partir de, diría que casi de 12 meses hasta la fecha y con tendencia a acelerar, creo que cada vez más los empresarios se han animado no solo a innovar, sino a buscar nuevas rutas a los mercados. Y eso incluye, digamos, la asociatividad, incluye buscar nuevas formas de generar canales con los clientes, o inclusive hasta casi diría nuevos, y en muchos casos lo hemos visto, nuevos modelos de negocio. Había áreas que eran un poco cliché, ¿no? Como por ejemplo la analítica, la inteligencia artificial. O sea, había temas que eran, sí, como buenas, parecían que podían ser buenas ideas, pero estaban en el mundo de los arriesgados que lo hacían o aquellos mercados más evolucionados como el americano, el de Estados Unidos o Europa o Asia. Creo que ya muchas de esas barreras o resistencias se bajaron por necesidad y hoy vemos un mercado muy dinámico donde en muchos aspectos que podemos conversar durante este foro se ve y se siente ese movimiento mucho más acelerado, ¿no? Entonces, creo que hay un acto de fe mucho más fuerte y no solo de las grandes corporaciones, sino de diversos tipos de compañías. Hay una ola de crecientes startups en Colombia que también le dan ese dinamismo y esa frescura, si se quiere, a los distintos sectores y empujan cambios. Entonces, se ve un horizonte de mucha competencia, de mucha más velocidad y también diría que de más optimismo, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que se movilicen muchas cosas que no solamente son tecnología o dinero para tecnología, sino que es voluntad de las personas, adaptación cultural y una serie de factores que son explícitos en esto. Y la tecnología es un factor común, transversal en todos estos cambios. Perfecto, Fernando. Yo no sé si Luis Alfonso o Néstor, ¿quién quiere complementar? Yo diría, y bueno, muchas gracias Narciso y a todos los participantes del foro, diría que definitivamente la aceleración que se ha dado ha sido muy grande y yo creo que eso beneficia a todos los ecosistemas que se ven impactados, por supuesto las empresas, las personas que hacen parte de las empresas, los clientes de esas empresas. Y yo creo que en eso hemos avanzado y es difícil que no sigamos en esa dinámica de cambio. Pero yo creo que el gran tema ahora a seguir trabajando es cómo mantener esta transformación digital en un marco permanente de evolución. La transformación digital no es algo que tenga un inicio y un fin, sino es algo que está en permanente y debería estar en permanente conversación de los líderes de las organizaciones para saber cómo la siguen afrontando. Entonces, creo que aunque avanzamos definitivamente, como lo mencionaba Fernando, fue una maestría, fue un doctorado en esto acelerado para muchas organizaciones. Sigue la tarea pendiente de cómo la mantenemos, de cómo esta dinámica se vuelve un día a día, de cómo lo extrapolamos a las diferentes dimensiones que son obligantes para impactar a los clientes, al empleado, para llegar a nuevos modelos de negocio y para mantener, por supuesto, a las compañías competitivas en un marco que es cada vez más complejo, con mucha incertidumbre y que obliga a que pues, nos mantengamos siempre pensando en un paso más adelante en ese sentido. Perfecto. Y Néstor. Sí, yo complementaría, efectivamente, gracias a Narciso, bueno, y acá por la invitación y a todos los participantes. Definitivamente condenso la información que mencionaba tanto Fernando como Luis. Definitivamente lo que más se vio fue esa adopción cultural de todo este marco de la transformación digital, ¿no? Si bien muchos de estos frentes se empezaron a adoptar y de alguna manera a adaptar, sí nos queda es empezar a revisar, bueno, todo esto cómo se va a formalizar, ¿no? O sea, cómo se tecnifica y se organiza, y ahí es donde definitivamente todo el marco tecnológico debe empezar a apoyar tanto a las compañías como también a las personas. Mucho de esto también dado en el día a día, ¿no?
Por ejemplo, hay hoy gente pues, que fácilmente compra por WhatsApp, hace hoy día transacciones bancarias de una manera más sencilla, con todas estas herramientas como Nequi, qué sé yo, como un DaviPlata que se han activado de una manera acelerada, pero definitivamente sí debemos empezar a dar un enfoque para poder formalizar muy bien todas este tipo de transacciones y operaciones. Muchas empresas han adoptado definitivamente todo este marco de la transformación, pero yo creo que es un camino que hasta ahora comienza, ¿no? Que definitivamente en todo este punto de la adopción del cambio hubo una alta aceleración, pero que debemos empezar definitivamente a formalizar y de alguna manera también empezar a medir esos niveles de madurez en qué punto están. Perfecto, Néstor. Yo, entrando en materia en la parte de lo que tiene que ver con la gestión de talento, que como vimos es crítico en el éxito o en el fracaso de estos procesos de transformación, yo quisiera lanzarle la siguiente pregunta, o la primera pregunta, y es, ¿cómo encarar el desafío de gestionar la cultura organizacional, digamos, en el marco de la virtualidad, aunque estamos de alguna manera o no, de alguna manera estamos retornando, estamos alternando virtualidad o presencialidad en las empresas? Eh, ¿Cómo se gestiona ese tema de la cultura organizacional, Fernando? Bueno, yo creo que el punto es muy interesante porque, en primer lugar, los cambios siempre traen necesidades de cambiar paradigmas, ¿no? Y un primer paradigma que quizás en empresas de tecnología o de consultoría, como es nuestro caso, era más habitual algún tiempo atrás, antes de la pandemia, el modelo de trabajo desde casa o viajar y trabajar, y no importa donde uno esté, casi un principio de ubicuidad, estar siempre, siempre conectado y siempre generando espacios de colaboración. Cuando uno ve esto desde múltiples industrias, desde las más innovadoras, pero también las más tradicionales, claramente el cambio de paradigma ha sido muy fuerte. Y más allá de que todavía estamos en un momento de una situación delicada desde el punto de vista sanitario, y muchas o la mayoría de las empresas siguen manteniendo esquemas o de completo teletrabajo o esquemas híbridos donde el componente de teletrabajo o de trabajo en casa es más fuerte. Nosotros lo que vemos ahí es que se ha provocado un cambio muy fuerte en paradigmas desde los más profundos de la cultura de las organizaciones. Y eso ha llevado a que se tengan que cambiar algunas creencias, como por ejemplo, si no veo a las personas sentadas allí en el escritorio, no estoy tranquilo y no confío que estén trabajando. Y eso es muy común en muchísimas empresas y sectores, ¿no? Entonces, lo primero ha habido un cambio forzado de creencias muy estructurales, muy profundo, y eso ha llevado a una necesidad de adaptación que va mucho más allá de una cuestión tecnológica, sino que va hacia cuestiones culturales. En nuestro caso, en la compañía hemos, yo creo que aprovechado muchos de estos factores digamos, y compartiendo un poco esa experiencia, el hecho de que las barreras geográficas o de distancia física se bajen y se vuelvan autopistas, digamos, digitales de conexión, nos ha permitido conectar conocimiento que probablemente teníamos disperso en distintas regiones o en distintos lugares, hacia, digamos, poder convergerlos hacia nuestros clientes en Colombia. Y eso, como un efecto agregado, si uno mira toda la industria, lo que podemos decir que eso pudo haber generado, y estoy seguro que así fue, es una mayor disponibilidad de conocimiento, talento hacia la economía, digamos, del país, para poder transitar ese camino de aceleración digital de forma mucho más sólida, que no solamente desde el consumo de ese conocimiento, sino también desde la exportación del talento. Hoy Colombia, en nuestra compañía y también en otras empresas, lo vemos, es un foco de conocimiento hacia el mundo. Y eso es algo que ha ido madurando y que ha ido mejorando en cuanto a sus condiciones macro y micro en el último año. Entonces, eso se vuelve en oportunidades. Hoy hay programas muy extensivos a nivel gubernamental, tanto a nivel nacional como a nivel
local o de las ciudades más importantes donde se promueve el conocimiento, y eso es algo que da oportunidades. Y sin dudas posiciona a Colombia y a las principales ciudades como un foco de innovación y un foco de protagonismo en este momento que vive no solo Colombia, sino el mundo. Entonces, yo creo que ahí hay hartas oportunidades para aprovechar ese momento en esas dos vías, tanto en la vía de consumir conocimiento como en la vía de generar conocimiento. Y sin dudas hay industrias que han sufrido más y otras que se han adaptado más fácil. Y eso hace parte del juego que vivimos hoy día, ¿no? Tocando ese tema de sectores e industrias, yo quisiera que Luis Alfonso o Néstor nos comentaran, digamos, cómo ven ustedes ese mapa de la transformación digital, por llamarlo de alguna manera, digamos, a nivel sectorial. ¿Cuáles aceleraron? ¿Cuáles se rezagaron? No sé. Yo creo, Narciso, que, a ver, es difícil decir que hoy haya un sector en particular que se haya quedado. Probablemente los sectores que tuvieron, sobre todo en el último año, esa separación tan fuerte de los habituales clientes que tenían, creo que se vieron en una obligación, obviamente, de acelerar su transformación. Entonces, hablemos claramente del turismo, hablemos de lo que pasó también con todo el tema digamos, de algunos temas bancarios, algunos temas del sector educación, por ejemplo, tuvieron que hacer transformaciones grandísimas. O sea, todo este tema, creo que nosotros, los que somos padres, los universitarios, en el caso concreto del sector salud, del sector de educación, perdón, vimos ese cambio tan importante de pasar de las aulas físicas a las aulas virtuales y todo lo que eso en el marco cultural generó. Repito, el sector educación, el sector turismo, muchísimos sectores tuvieron que adelantarse a esto, que no eran necesariamente los sectores que por la dinámica comercial e industrial deberían estar abanderando estos procesos, ¿no? Pero de la misma manera, sectores como sectores de manufactura, sectores de retail, los sectores de consumo masivo, el sector financiero, el sector de servicios, también tuvo que hacer cambios y fueron temas importantísimos para ellos que lograron evidentemente hacerles entender que aún en las circunstancias de pandemia el mundo nos estaba ratificando realmente unas necesidades que se venían viendo ya desde hace un tiempo atrás, que ahorita eran más evidentes y había que hacer esos cambios, y obviamente esta transición obligada pues había que trabajarla. Pero aquí el gran tema es cómo los líderes de estas organizaciones, repito, siguen manejando una dinámica de un constante cambio, de que esto no deberíamos esperar la siguiente pandemia o el siguiente suceso que nos obligue a tener que hacer estos cambios, sino que debemos nosotros afrontar esto como un marco permanente, obligado en nuestras agendas de negocio, en nuestras agendas sociales, en nuestras agendas gubernamentales e inclusive en nuestras agendas personales, porque esto también es de la transformación digital, es un tema de personas, ¿no? De cómo nosotros también en el último año tuvimos que cambiar miles de hábitos, miles de marcos culturales de relación para adaptarnos a nuevos espacios. Entonces, yo creo que ahí la gran invitación y sobre todo la gran conclusión es que aunque tuvimos un cambio obligado, el cambio es una necesidad permanente en la cual todas las industrias, aún las que más avanzaron y las que menos, deben seguir viendo la necesidad de mantener esa dinámica, deben seguir teniendo un ritmo, por lo menos, si no es el exponencial, por lo menos lineal, de preguntarse, validar, estar atentos a qué otras cosas pueden estar haciendo falta, y que de esta manera pues podamos, sobre todo en nuestros países, sobre todo en Colombia, seguir en una dinámica de cambio. Yo creo que para terminar esta parte, una de las cosas que también fueron muy interesantes en este tema de sectores fue cómo nacieron muchos emprendimientos, se lograron consolidar en la pandemia. Y muchos emprendimientos colombianos que han logrado hace muy poco estar en grandes, saliendo a mercados y pudiendo poner propuestas de valor interesantísimas a nivel regional, a nivel global, demuestran evidentemente que la oportunidad está ahí
y que no deberíamos necesariamente estar esperando, repito, otro evento para entender que el cambio es una obligación y es un marco de permanente discusión y conversación, sobre todo en los líderes de las organizaciones. Perfecto. Ustedes ya mencionaron que la transformación digital es un viaje, o sea, no hay, es un viaje, pero o sea, la pregunta para Néstor es, bueno, es decir, ¿cómo está? ¿Usted cree que las empresas están listas para llegar al siguiente nivel? ¿Cómo deben hacerlo? Pues, ¿cómo medir el avance? Sí, definitivamente, como lo hemos venido mencionando, este punto de la transformación digital, si bien es importante como lo mencionamos desde el ámbito empresarial, es un tema definitivamente que involucra de primera mano las personas, ¿no? Dentro de esto, efectivamente, y por volver a tocar el tema pandemia, que es uno de estos factores, de esos aceleradores, definitivamente lo que ha hecho es que se generen nuevas dinámicas, ¿no? Las mismas necesidades de los clientes, el mismo enfoque de tener todo este enfoque de omnicanalidad, de ya tener oficinas virtuales, de ya ir con un enfoque de fortalecimientos de canales móviles, asistentes virtuales, chatbots, etcétera, pues definitivamente han hecho que estas empresas tengan que iniciar con estas iniciativas, ¿no? Tengan que llevarlas ya a la construcción. Si bien el año pasado logramos identificar que muchas de las empresas estuvieron un poco, digamos, cautelosas en poder iniciar estas desarrollo, estas iniciativas, este año definitivamente hemos identificado y venimos acompañando a muchas de las grandes compañías del país en todo ese camino de la transformación digital. Tan es así que pues ya hay áreas completas de vicepresidencias de transformación digital, las principales telcos del país, sector banca, los venimos acompañando en estas áreas de canales digitales, de poder llevar efectivamente todo lo que el cliente hoy día está demandando, tecnologías de contactless, etcétera, para poderlas volver realidad. Y esto pues tiene una dinámica muy interesante, y es que, por ejemplo, los mismos esquemas ágiles de trabajo, la misma iteración, está haciendo que estemos generando productos de gran valor en cortos periodos de tiempo, porque definitivamente son temas que la gente, los mismos usuarios, los mismos clientes las están necesitando. Entonces estamos iterando en productos definitivamente innovadores, disruptivos, que estamos llevando rápidamente al mercado, se evalúan, se iteran y se están adoptando. Entonces es algo que definitivamente están apoyando mucho y están invirtiendo pues las empresas de los diferentes sectores y de diferentes tamaños. Entonces creo que por ese punto de la necesidad definitivamente que están generando los clientes es que se está viendo esa aceleración. Perfecto. Ahí Narciso, un punto para agregar y complementando lo que comentas, Néstor. Yo ayer quedé fuertemente impresionado en una conversación con un empresario líder en el sector bancario. Y te cuento, digamos, ahí qué fue lo que me llamó la atención y que creo que se conecta mucho con lo que estábamos hablando. Todos sabemos que hay industrias o hay sectores que tienen o monopolios o oligopolios o sectores o grandes jugadores que concentran el 80% del mercado o algún porcentaje muy alto. Y la banca pudiese ser uno de esos ejemplos, ¿no? Cuando uno mira probablemente los 5 o 6, digamos, instituciones más grandes, independientemente que Colombia tiene más de 100 instituciones financieras y bancarias, hay una alta concentración. Entonces uno dice, bueno, cuando esto pasa, los mercados tienden a ser conservadores y a dejar esas barreras de entrada muy altas para, de alguna manera, proteger esas ventajas competitivas que son siempre rentables e interesantes para quienes tienen esa posición dominante. Pero hay una tendencia en el mundo que se llama el Open Banking. Y cuando uno mira el mercado colombiano, un año atrás no existía en Colombia, había apenas, te diría que unos incipientes primeros pasos para regular el Open Banking. A través de la ANDI ya existía alguna iniciativa, muy incipiente. Hoy ya vemos que, al menos en mi conocimiento, 3 de los 5 principales jugadores del mercado de servicios financieros en Colombia ya están moviéndose en ese tono. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque cuando uno habla de transformación digital y la complejidad de la transformación digital, muchas veces uno lo ve desde
el costo de apropiación de la tecnología es más fácil para los líderes que para los más chiquitos, porque no tienen el dinero para invertir, y uno suele verlo de esa perspectiva. Pero también, si uno lo ve de la otra perspectiva, de qué pasa con los jugadores dominantes y qué tan abiertos o no están a entrar en temas de, por ejemplo, de monetizar los datos que tienen, compartir información, generar modelos más de ecosistema y no tanto de silos, donde cada uno tiene su propio mercado o cautivo o semicautivo, dependerá del sector. Y uno ve esa propensión a abrir hacia datos, hacia ecosistemas abiertos, hacia modelos de información compartida y demás, obviamente muy empoderados por tecnología. Uno empieza a ver también que las reglas de juego de sectores, algunos tan tradicionales como la banca, empiezan a cambiar. Y eso es una revolución, porque eso empieza a abrir la puerta a otros jugadores, digamos, a conformaciones distintas de empresas que nacen en el marco de una gran empresa y después toman una velocidad distinta y mucho más rápida. Y hay generaciones, digamos, que seguramente van a ir viendo esto transformarse, pero estamos en un punto de quiebre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en eso, y pongo el ejemplo de la banca, porque es una de las industrias principales en Colombia, obviamente, y hay N cantidad de ejemplos. Uno ve con estos casos la disrupción real, ¿no? Ocurriendo. Entonces, ahí creo que hay ejemplos interesantes. Perfecto. Relacionado con eso, yo tenía una pregunta y es, o sea, un tema que no es fácil es eso de canibalizarse uno mismo, digamos, de no esperar a que llegue el competidor y suceda lo que ocurrió con Netflix versus Blockbuster, etcétera, Apple, Nokia, etcétera, digamos. La pregunta es decir, cómo cambiar esa mentalidad, digamos, para replantear modelos de negocio, porque, digamos, el cambio muchas veces implica eso, renunciar a un modelo de negocio que ha sido exitoso y dar un giro de 180 grados o algo así. Es decir, no sé si Néstor o Luis Alfonso quieran responder esa pregunta. Pues Narciso, a ver, yo creo que es difícil muchas veces entender, y creo que también lo vivieron muchas organizaciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, el sentido de poder saber cómo se lograba cambiar un ejercicio que ha sido tan exitoso a un ejercicio que de pronto estaba comenzando a tener unos resultados diferentes o que estábamos comenzando a ver a competidores pequeños entrar y ser absolutamente disruptivos en lo que se estaba ofreciendo y obviamente perder participación en el mercado. Entonces, yo creo que lo primero que un líder de una organización, y cuando hablo de un líder, quiero dejar claro que no es que esto esté en la cabeza de una sola persona, no es el CEO, no es todos los que acompañan y todos los que por supuesto hacen parte de la organización en todos los niveles. Pueden ser los colaboradores, los operarios, los analistas, los jefes, los gerentes, todos yo creo que tienen esa responsabilidad en marco de liderazgo en esta agenda. Pero el punto es pensar un poco si en la ruta en que vamos a poder seguir siendo efectivos, vamos a seguir siendo rentables, vamos a seguir teniendo una propuesta de valor que es diferenciada, vamos a seguir algo muy importante, impactando a nuestro cliente de la misma manera como lo veníamos haciendo y vamos a seguir superando sus expectativas. Y creo que al intentar respondernos esas preguntas, seguramente vamos a poder entender que hay una de pronto necesidad o obligada orientación de cambio y que probablemente ese cambio no sea simplemente hacer ajustes en algunos de los procesos, no sea simplemente hacer ajustes o maquillar algunas de las cosas que estaban no funcionando también para que ahora traten de funcionar mejor, sino que sea tal vez que tengamos que hacer cosas completamente diferentes a las que estábamos acostumbrados y que nuestra compañía comience a ver, tal vez con la esencia del servicio, la esencia del producto que presta, que puede comenzar a prestar y a complementar un portafolio de una forma diferente y que de esa manera la famosa canibalización se vaya dando más a través de un proceso de transformación. Hay muchas organizaciones que hoy lo están haciendo, hay muchas organizaciones que nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar
en el caso del sector de la banca, con grandes referentes aquí en Colombia y en la región, que han comenzado a ver en la banca digital esa canibalización. Y no quiere decir que hayan cerrado sus oficinas virtuales, lo que están abriendo son más canales de oportunidad, de transacción, de creación de productos a sus clientes, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sector de salud. El sector de salud está haciendo una transformación importantísima, viendo en todos los marcos de telemedicina, teleconsulta, atención virtualizada, la oportunidad de llegar a más pacientes, de atender a más personas, de llegar inclusive a lugares que no lo podía hacer, y eso no quiere decir que se estén cerrando clínicas, ¿de acuerdo? Lo mismo está pasando en otros sectores como el del retail, ¿no? Que están viendo que, hombre, ya no es necesariamente lo que pasa en la tienda física, sino que el comercio electrónico, las redes sociales se están convirtiendo en una oportunidad inmensa de inclusive llegar a fronteras en Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera, etcétera. Entonces, el camino de ese término de la canibalización al final se vuelve más, es una propia transformación de entender que a través de otros modelos de negocio, la organización puede subsistir y puede estar vigente muchas décadas más para lograr, obviamente, trascender, ¿no? Y que todas las personas que hacen parte de esa organización, pues también trasciendan en ese camino. Néstor, ¿cuáles son los principales retos para montarse en este cuento? Es para dinamizar y acelerar los negocios y para, obviamente, mantener la vigencia de una compañía. ¿Cuáles son esos retos? Sí, no, definitivamente aquí tenemos un principal reto y yo, digamos, lo he venido mencionando a través del foro, es las personas, ¿no? Debemos centrarnos muy bien en las personas, tanto desde el aspecto, viendo a la persona desde diferentes dimensiones, digamos, viendo a la persona como cliente y viendo a la persona también como quien adopta y quien desarrolla todas estas iniciativas. Y pues aquí hay un factor importante, es que se vienen desenvolviendo diferentes dinámicas de trabajo como tal, ¿no? O sea, acá son personas que están están necesitando equipos de trabajo que desarrollen estas iniciativas, que se mantengan en las compañías, que hagan, digamos, estos sueños realidad, y también que podamos identificar todos los canales por los cuales el cliente quiere realizar interacciones con las compañías. Dependiendo de los diferentes sectores en los cuales se encuentren definitivamente desenvolviéndose, hay que escuchar al cliente como tal, ¿no? Lo mencionaba Luis hace un momento, el cliente ya está queriendo comprar por Facebook, el cliente está comprando por Instagram, por el WhatsApp. Entonces toca poder tener, digamos, los ojos bien puestos, escuchando al cliente, realmente adoptando estas iniciativas como se están desenvolviendo, y ya todo esto, pues, enmarcarlo en un stack tecnológico que lo pueda soportar. Viene más desde ese aspecto que poder decir, no, necesitamos estos 5 elementos para poder tener la fórmula, sino definitivamente es entrar, mirar cuáles son las interacciones que están siendo efectivas, por dónde se quiere estar moviendo las personas en la adopción de todas estas necesidades, de estas nuevas necesidades, y definitivamente atacar esas llamémoslo, esas nuevas fuentes de ingresos y también, pues, de necesidades como tal. Fernando, ¿qué áreas de negocio pueden verse más impactadas favorablemente al iniciar un proceso de transformación digital? Yo creo que es muy amplio, ¿no? Porque al final del día, estoy seguro que hace 15 años atrás o 10 años atrás no era tan complejo disociar la tecnología de ciertos procesos. Realmente la transversalidad que hoy tiene la tecnología es absolutamente amplia, y yo recuerdo hace unos probablemente 5 años o quizás un poquito más, pero creo que fueron 5, Gartner, una de las principales analistas de mercados y más que nada en materia de tecnología de Estados Unidos y a nivel global, de hecho, decía que veían que para el 2020 el CMO iba a tener un presupuesto más alto en tecnología que el CIO. O sea, el gerente de marketing, un presupuesto más alto que el gerente de informática. Y creo que esa premisa se cumplió. Y no solo se cumple en marketing o en ventas, sino que se cumple en otras áreas también. Hoy nosotros, como una compañía de consultoría de aceleración digital, estamos obligados a interactuar, a desarrollar capacidades y a tener una conversación de tú a tú
con muchísimas áreas de una compañía. Y no solamente en un sector, sino en múltiples sectores. Si uno va hacia el mundo de la medicina y de la salud, como antes comentaba Luis, es imposible hablar de telemedicina o telesalud sin hablar con los directores clínicos o médicos. Si uno va al mundo del retail y habla de canales digitales o de acercar los modelos de tienda a tienda para poder tratar de ahí de acortar las distancias entre los productores en consumo masivo o en retail y sus tiendas de barrio, sus canales de distribución, sus supermercados o cualquier sea el modelo que cada uno de ellos tenga, es imposible no hacer hincapié, digamos, en conversaciones con los directores de mercadeo o de operaciones, o bueno, depende de cuál sea el foco. Entonces, al final, yo creo que no hay áreas preponderantes. Creo que los presagios de 5 años atrás que hablaban de que el negocio iba a decidir más que quien se encarga en sí de la tecnología, eso es una realidad. Y por otro lado, y consecuentemente, el rol de las personas que están en áreas de tecnología en las empresas también se modifica. Se modifica y pasa de ser un área que controla un gasto a ser un área que empodera a las áreas de negocio en tomar buenas decisiones para aplicar tecnología de punta que esté consecuentemente bien aplicada hacia la transformación del negocio. Y eso es un cambio de paradigma absolutamente grande que está transformando no solo la industria de tecnología, sino las habilidades que tienen las personas que trabajan en las distintas áreas. Antes, quizás no era tan importante ser un erudito, digamos, en temas de comercio electrónico si uno tenía un rol orientado, digamos, a mercadeo o a los distintos canales digitales. Hoy día la tecnología está en todos, ¿no? Y en todas las áreas. Entonces yo creo que eso también, fíjate que va generando una necesidad de que la transformación no solo sea en las empresas, sino en toda la cadena, ¿no? Desde la educación, diría que la educación a temprana edad, hacia también el foco de los desarrollos de competencias que se van generando en las personas a través del tiempo, de la educación primaria, media, universitaria, y obviamente de la actualización permanente de los profesionales. Entonces, la transformación yo creo que impacta en todos estos aspectos y hoy veo en esa línea que es un fenómeno transversal. Hay muchas afirmaciones sobre qué es transformación digital, qué no es, etcétera, mitos y verdades. Si a ustedes les preguntan un mito que usted quiera, alguien que usted quiera desmitificar, es decir, cada uno me puede decir esto es cierto, esto no es cierto, no sé, Luis Alfonso. Uy, un gran mito que venimos evangelizando, yo creo que muchos durante bastante tiempo, es que transformación digital es implementar tecnología. Transformación digital no es implementar tecnología. Transformación en la era digital es tener claro un marco de negocio de hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, por qué quiero transformar esta organización y hacer cambios. Y seguramente muchos de esos cambios requieran el uso de la tecnología, pero también hay transformaciones digitales que de pronto no requieren tecnología. Podemos hablar de procesos, podemos hablar de modelos de compensación de personas, podemos hablar del teletrabajo, podemos hablar de un montón de cosas, temas de incentivos, forma de tratar al cliente, que son elementos donde las empresas se han transformado, han cambiado la forma como ven las cosas y de pronto han hecho inversiones muy puntuales en cambios tecnológicos. El gran mito es que el que compra tecnología se transformó digitalmente y sin una estrategia, sin un liderazgo, sin un cambio de cultura, por eso es que muchas veces fracasan y son las cifras que McKinsey nos daba donde cerca de 7 de 10 de estas iniciativas no llegan a feliz término. Entonces, ojalá eso lo logremos cambiar y al final la estrategia es la que nos define cómo es que vamos a usar esa tecnología. Perfecto. Y Néstor, otro. Sí, yo quisiera ya aportar algo muy interesante y que quizá también hemos visto en otros foros y es definitivamente este marco en el cual se menciona que la tecnología o todo este frente de inteligencia artificial, de capacidades cognitivas, van a reemplazar definitivamente a las personas, ¿no? En esto
pues definitivamente lo que debemos es estar atentos en todas estas nuevas capacidades que se deben desarrollar, todos estos nuevos skills, todo este nuevo enfoque de adaptarse a trabajo remoto, trabajo descentralizado, poder tener habilidades de comunicación y de generar lazos empáticos en este enfoque virtual, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que se viene sonando mucho y que es muy fuerte, y definitivamente pues nosotros y más en el marco de una empresa enfocada en el sector tecnológico, pues vemos que antes la demanda es más alta de equipo de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que más que la tecnología o esta transformación digital vaya a empezar a reemplazar personas, lo que sí hay es que desarrollar nuevos skills, ¿no? O sea, desarrollar nuevas capacidades que estén asociadas y direccionadas a toda esta nueva era que se está empezando a construir y que viene pues acelerándose de una manera muy, muy interesante. Perfecto. Fernando, ¿cuál es su...? Yo me quedo con un mito que es que hay que tener dinero para invertir en tecnología. Yo creo que hay que tener tecnología para tener dinero. Y lo veo eso muy asociado a algo que en los últimos años es cada vez más frecuente en distintos sectores y distintas industrias, que es que cada vez más las compañías se ven como compañías de tecnología, ¿no? Y sobre todo las compañías que uno ve que van evolucionando muy, muy bien. Algunos ejemplos. Hace algún tiempo el consejero delegado del Banco BBVA en España decía, no somos ya un banco, somos una empresa de tecnología que actúa en el sector de los servicios financieros. Pero hay ejemplos más sorprendentes. Hace algún tiempo, ya tiene algunos años más, probablemente será del 2018, leí que el presidente de Under Armour, la compañía de ropa deportiva en Estados Unidos, decía que él también se veía o veía a su compañía como una empresa de tecnología. Y uno dice, hey, Under Armour es una empresa del sector textil, digamos. Quizás en un banco puedo entender que hay tantos canales digitales y las aplicaciones y ya nadie va al banco, entonces uno tiene digamos, quizás se ve más como una empresa de tecnología, pero ya una empresa del sector textil suena más disruptivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El pasar de ver a la tecnología como un área de costo a verlo como un área de ingreso no es solamente o no es meramente un ejercicio ni de presupuestación ni mucho menos de tecnología per se. Es una forma de entender el negocio. Y es una forma de entender cómo generar valor para poder llegar en el momento correcto, en el lugar correcto, de la forma correcta al consumidor y poder aumentar el revenue de las compañías y los márgenes de las compañías. Entonces, yo creo que ahí hay una tendencia en progreso, porque digamos, seguramente no, esto que estamos diciendo, hay compañías visionarias que lo ven y creo que está claro también el resultado. Hay compañías que están en ese proceso de entendimiento. Y hay otras que se están resistiendo un poquito más y que probablemente puedan tener quizás algún riesgo más grande en cuanto a su supervivencia. Pero finalmente este proceso es ante todo un proceso de condensación de cambio y seguramente eso va a generar que digamos, quienes puedan tomar las ventajas tomarán aún más ventaja y quienes puedan o quienes se resistan un poquito más pudiesen tener algunos riesgos de subsistencia. Sin dudas en esto no hay una fórmula perfecta y no estoy queriendo decir con esto que hay que ahora salir y cambiar el ERP, implementar un CRM, traer todos los científicos de datos del mundo y reemplazar por digamos, las tareas repetitivas por RPA. Lejos de eso. Pero sin dudas, el entender el negocio desde un punto de vista tecnológico, ya más como un área de soporte, sino como una forma de tomar ventajas competitivas, es sin dudas para mí un mito que el 2020 y el 2021 están brindando ahí la chance de aprenderlo más rápido. Perfecto. Y a propósito de eso que dice Fernando, no sé, me gustaría preguntarle a Luis Alfonso, ¿qué tipo de iniciativas tecnológicas se están adoptando en el mercado, digamos? ¿Por dónde, hablando de fierros y tecnologías, por dónde empezar? ¿O qué están demandando las empresas actualmente? ¿Qué están buscando?
Bueno, están demandando muchas cosas realmente y yo creo que una que al final logra confluir en un muy buen inicio para las organizaciones es todo lo que tiene que ver con la información, los datos. Al final, hoy las organizaciones tienen datos, sean los sistemas que tengan, sean los más modernos, sean los tal vez unos no tan modernos, tiene información de sus clientes, tiene información de sus productos, de sus ventas, sus estados financieros, inclusive pueden tener y capturar información de lo que están haciendo sus competidores. Entonces, yo creo que una de las grandes iniciativas que hoy en día está enmarcando el ejercicio de la transformación es todos los ejercicios de Big Data, Analytics, analítica avanzada, inclusive analítica descriptiva, que permite que las organizaciones vayan avanzando en ese modelo data-driven de tomar decisiones basadas en datos y no tomar decisiones en que me parece, yo creo, es que la siguiente pandemia nos puede pasar o es que hemos tenido estos errores, sino que los datos den evidentemente una estructura de saber para dónde ir, qué cambiar, qué mejorar, qué hacer más eficiente, dónde no estoy siendo efectivo y entonces qué estrategias debería tener. Ese yo creo que es una de las grandes iniciativas que hoy muchas organizaciones deberían hacer. Para eso, inclusive, no es que tengan obligadamente que cambiar su ERP, su CRM, sus sistemas de logística, de supply chain. Podemos arrancar a tomar decisiones con lo que tenemos y seguramente con los insights de esas decisiones encontremos que sea necesario ya otras iniciativas. Entonces, es ser más eficiente a nivel de la cadena de abastecimiento, entonces voy a necesitar planear y ahí se disparan iniciativas, tener una relación mucho más cercana con los clientes y hacer una mejor experiencia. Entonces, de ahí se dispararán probablemente iniciativas de customer experience, de journey cliente, de modelos de atención, de servicio y así sucesivamente. Pero si pudiéramos dar aquí una recomendación, es cómo las organizaciones pueden llegar a través de los datos a encontrar muchos insights, a encontrar muchas referencias de por dónde cambiar, de qué hacer. Y ya otras iniciativas se van a desprender de eso. Otro punto importante es que no nos quedemos pensando en si la iniciativa de Journey de cliente, de la aplicación de movilidad de pagos, si la aplicación de analítica, por dónde comenzar o por dónde hacer. Yo creo que aquí hay que incentivar el paso. Seguramente cualquier iniciativa que un líder, que una organización defina, en donde sienta que con eso va a hacer un cambio que va a impactar, háganlo. Eso es un poco lo que también hoy el marco de transformación promueve, del agilismo, de los enfoques de fallar rápidamente y de persistir si vemos que el camino está dando los resultados o de pivotear si es que la iniciativa no se da. Entonces, hay una invitación ahí a que las iniciativas que dialoguemos, que pensemos, que pueden generar valor, las hagamos, las tratemos de llevar a realidad y no siempre estemos esperando un análisis exhaustivo de riesgos, de análisis de inversión, porque nos podemos quedar años tras años en esa intención de ver si aplica o no aplica y no ejecutamos. Y hoy este cambio necesita ejecución, este marco de liderazgo en la innovación, en la era digital, necesita realmente acciones y necesita realmente que haya un movimiento donde muchas cosas de pronto no van a salir como esperamos, pero seguramente muchas otras sí, y estoy seguro que estamos seguros que los beneficios de aquellas que operan van a apalancar muchas más cosas que van a hacer que evidentemente el cambio es. Entonces yo creo que reiterando la analítica, la experiencia del cliente, la optimización de las operaciones, el talento humano también es una de las grandes iniciativas que hoy están enfocadas en las organizaciones en impactar ese talento humano. Son muy buenas iniciativas para arrancar, pero lo más importante es que se hagan, que no se queden simplemente en intenciones, sino que ojalá se puedan volver realidad. Perfecto. Luis Alfonso. Sí, yo quisiera comentar hay un poco el punto, Narciso, y mencionar también, como lo venía recalcando Luis, definitivamente hoy día los grandes líderes del mercado vienen invirtiendo fuertemente y diseñando y enfocando todas estas estrategias en todo lo que es canales digitales, ¿no? O sea, todo lo que es el contacto con el cliente, en cómo lo atiendo, cómo puedo recibir todo ese journey del cliente, desde todos los touch points, desde todo ese ciclo, cómo interactúa con nosotros o con el cliente, con la compañía del cliente como tal, donde definitivamente también debiéramos enfocarnos o podríamos entrarlo a recomendar. Y definitivamente bajo ese marco de iterarlo rápidamente, o sea, empezar pequeño,
mirar iniciativas grandes y escalarlas rápido, ¿no? Hoy día también, por ejemplo, en este marco de la analítica, hace unos años estaba mucho el paradigma del Big Data, de la gran cantidad de datos, del lago de datos, etcétera. Hoy día está un poquito más la tendencia hacia el Small Data, digamos, pocos datos, iterarlos rápidamente, mirando que sean insights y que puedan generar nuevos modelos de negocio. Definitivamente, en este ámbito, todo el esquema de agilismo, de Lean Startup, de todos estos marcos metodológicos que permiten evaluar y corroborar hipótesis rápidamente, son los que se deben estar adoptando y bajo los que se debe estar rigiendo todas estas iniciativas como tal. Perfecto. Antes de darle cierre al foro y entrar a un momento de conclusiones de cada uno de ustedes, quisiera preguntarle a Fernando, o sea, venimos de un año muy complicado en lo económico. La economía sufrió un golpe ahora en mayo, pues, con los episodios que todos conocemos. ¿Qué tanto se afectaron los presupuestos, Fernando, de inversión por todo esto que hemos vivido? Yo ahí veo dos situaciones, principalmente, Narciso. Los presupuestos de tecnología que estaban orientados al costo operativo, a mantener lo que ya tenían las compañías y que hay que mantener funcionando, sin dudas. Han tenido siempre en este año, mejor dicho, la necesidad y la búsqueda de la gran mayoría de las compañías de ser optimizados. O sea, todo lo que es el presupuesto operativo realmente se ha visto estresado, digamos, en cuanto a los números de inversión y de alguna manera creo que la solución que se ha buscado a través de esto es utilizar aquellas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a mitigar, digamos, costos que están dentro del cuadro de operación de las organizaciones. Te pongo un ejemplo. Nosotros hemos empezado a utilizar inteligencia artificial para acortar tiempos y automatizar tareas y generar, digamos, disminución, no solo en tiempo, sino también en dinero, en inversión, de todo lo que es la parte de mantener las aplicaciones de una organización, tanto en telefonía, como digamos, en empresas de telefonía, como en empresas de distintos sectores, de oil and gas, en fin, multiplicidad de sectores. Y eso es algo que es visto muy, muy interesante típicamente por las organizaciones. Ahora, cuando vemos ya la otra cara de la moneda, que son los presupuestos que están principalmente manejados por las áreas de negocio, ahí vemos que tienden a subir. Es decir, Néstor comentaba antes de los canales digitales. Sin dudas, la mayoría de los bancos, por ejemplo, tenían sus aplicaciones móviles desde hace por lo menos 5 o 8 años, no hay ninguna duda. Pero hemos visto una fuertísima ola creciente hacia mejorar la experiencia, robustecer la experiencia, generar múltiples capacidades que no existían dentro de esos canales digitales, y esos han sido dineros frescos, digamos, que han llegado hacia inversiones de tecnología. ¿Por qué? Porque tienen una razón de negocio, no tanto una razón de operación, ¿no? De mantener lo que hay. Entonces, yo diría que se puede ver con esas dos perspectivas, en un lado más restricción desde la operación y en un lado más, digamos, capacidad de inversión desde lo que tiene que ver con la innovación y la creación de nuevas formas de utilizar esa tecnología. Perfecto. Bueno, y ahora sí, para manera de cierre, quisiera una conclusión de cada uno de ustedes. Luis Alfonso, te doy la palabra. Bueno, yo creo que está claro que hemos vivido en el último año y medio el marco de aceleración más importante en el ejercicio de transformación de organizaciones y particularmente la transformación digital de organizaciones. Y yo creo que la gran invitación es que le demos continuidad, que este es un ejercicio que no tiene un inicio y necesariamente un fin. No podemos ver esto como algo que va a terminar en 1 año, 2 años, 3 años, sino que es una invitación constante a estarnos preguntando y retando como compañías, como líderes, como sociedad y como país inclusive, a dónde debemos estar, qué debemos estar haciendo mejor, cómo debemos ser más eficientes, cómo impactamos más a ciudadanos, empleados, clientes, y de esa manera hacer los cambios que necesitamos hacer. Esto necesita evidentemente un liderazgo desde el punto de vista de tomar acción, de hacer los cambios y las inversiones necesarias y de llevarlas a cabo a buen término.
y yo creo que esa es la invitación para todos, inclusive como personas, repito, organizaciones, gobiernos, que hagamos esto un ejercicio dinámico, que seamos parte del cambio, que vamos en la transformación digital, la gran oportunidad de mantenernos vigentes para los próximos años, que seguramente van a ser de bastantes retos y bastantes condiciones y exigencias para nosotros. Perfecto. Néstor. Sí, yo creo que una de las grandes conclusiones y como líderes y para los líderes que están en todo este frente de marco y también de la transformación digital es también seguirnos enfocando en las personas, ¿no? Definitivamente, tanto en el ámbito de la adopción de las iniciativas, como también identificar las necesidades, como desarrollar todo lo que son las capacidades para poder afrontar todos estos retos que se nos avecinan, ¿no? Esto definitivamente no es posible, no se puede llevar a cabo sin las personas, tanto que estén preparadas, tanto que puedan adaptarse y como que puedan llevar a cabo todas las iniciativas. Creo que ahí es donde debemos tener un gran foco y pues no descuidar también en todo este marco de la virtualidad todo lo que es los lazos empáticos, ¿no? Como tal, no solo basarnos en que tenemos que llevar iniciativas, tenemos que desarrollar un marco tecnológico, tenemos que llevar toda la transformación, sino que detrás existen personas que realmente necesitan y están ávidas de tener unos lazos empáticos para poder estar motivadas y llevar esto pues al feliz término como tal. Perfecto. Y bueno, Fernando, de manera de conclusión. Bueno, yo a manera de conclusión, creo que hay una palabra que de alguna forma resume mi percepción y mi sentimiento con todo esto que estamos hablando, que es la palabra oportunidad. Yo creo que Colombia en particular, las empresas colombianas, los profesionales y los colombianos en particular tienen o tenemos, me tomo ahí un poco el atrevimiento de participar en el plural, la oportunidad gigante de protagonizar una etapa muy bonita de cambios en múltiples sectores, donde la tecnología es ese factor quizás transversal y común, pero que va mucho más allá de quienes estamos en la industria tecnológica. Eso también lo veo ampliado a los jóvenes, que tienen sin dudas hoy una enorme oportunidad de desarrollar, y animo siempre a las personas que tienen jóvenes a su alrededor o que están en esa etapa de la vida, que puedan o que evalúen, digamos, dedicarse y invertir su tiempo y su futuro dentro de este mundo de tecnología, porque realmente hacia ahí va el mundo, ¿no? Y me parece que la oportunidad que tiene Colombia, vos lo mencionabas hace un tiempo, 3 meses atrás, vivimos unas etapas duras, ¿no? De un mes, y creo que eso sigue, ¿no? Digamos, del paro, de la sensación de angustia que da la situación de la pandemia y a veces ese ahogo de no tener claro ese camino que viene. Me parece a mí que en todo este mundo hay esperanza, hay mucha potencia y mucha energía para hacer cosas absolutamente disruptivas en el marco nacional y en el marco internacional. Colombia hoy es un foco de talento para el mundo y eso hay que aprovecharlo. Entonces yo creo que ahí la palabra oportunidad de alguna manera engloba todos esos conceptos y me parece que hay una visión esperanzadora que se tiene en ese momento. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados. Esperamos que este foro, digamos, que sea un gran aporte para los empresarios, para los gerentes y para quienes se conectaron, obviamente, y para quienes lo van a ver en los canales de la revista, en el canal de YouTube, en Facebook, etc. Solo resta agradecerles a ustedes, a quienes se conectaron, y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, hasta luego. Gracias.